nombre es Luis Ortega, tengo 34 años y soy maestro de secundaria en la Ciudad de México. Decidí llevar a mi familia a pasar la Navidad con mis suegros en un pequeño pueblo llamado Real de los Cedros, en el estado de Hidalgo. Era una tradición que habíamos dejado de lado por algunos años debido al trabajo, pero esta vez, mi esposa insistió. Mi esposa Marta es una mujer decidida y siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Nuestros hijos, Ana de 10 años y Julián de 7, estaban emocionados por el viaje. A pesar de que yo no era un gran fanático de los trenes, Marta insistió en que sería una experiencia inolvidable para los niños. Llegamos a la estación Buenavista a las 6 de la tarde. La estación estaba decorada con luces navideñas y un enorme árbol en el centro. Había un ambiente festivo que contrastaba con mi creciente incomodidad. No podía explicarlo, pero desde que desperté esa mañana, tenía una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. «Papá, mira ese tren», dijo Ana, señalando un antiguo vagón que parecía haber sido sacado de un museo. Era rojo con detalles dorados, y su fachada reflejaba un brillo que no parecía natural bajo las luces. «Ese no es nuestro tren, hija. Vamos a abordar el Expreso Hidalgo», respondí mientras Marta revisaba los boletos. Subimos al tren a las 7 de la noche. El vagón en el que viajábamos estaba casi vacío, excepto por una pareja mayor sentada al final y un hombre con un sombrero negro que leía un libro cerca de nosotros. Tomamos asiento junto a la ventana, y los niños, emocionados, comenzaron a jugar con un tablero de dibujos que les habíamos comprado para entretenerlos durante el trayecto. El tren partió puntualmente a las 7:30. Todo parecía normal al principio, pero algo en el ambiente se sentía tenso. Las luces del vagón titilaban de vez en cuando, y el sonido del tren avanzando sobre los rieles tenía un eco extraño, como si estuviéramos atravesando un túnel interminable. ¿Notaste eso?, le susurré a Marta. ¿Qué pasó?, preguntó mientras sacaba galletas para los niños. No sé, algo en el ruido, suena raro. Marta me miró con una mezcla de incredulidad y paciencia. Relájate, Luis, es solo tu imaginación. Intenté hacerlo, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Miré por la ventana. El paisaje urbano comenzaba a desvanecerse, dando paso a campos oscuros y desolados. No veía faroles ni luces de casas, solo sombras que parecían moverse al ritmo del tren. De pronto, la voz del conductor resonó por los altavoces. Próxima parada, La Llorona. Mi corazón dio un vuelco. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Marta. Dijo la Aurora Luis. Por favor, tranquilízate. No dijo eso. Estoy seguro de que dijo. Un fuerte chirrido interrumpió mis palabras. El tren comenzó a frenar de manera abrupta, haciendo que los niños soltaran sus cosas y que todos en el vagón se aferraran a los asientos. La luz parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. En la oscuridad, escuché un ruido que no pertenecía al tren, algo que sonaba como uñas rasgando metal. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó Julián, con los ojos llenos de miedo. No supe qué responder. Entonces, el tren se detuvo por completo, y la voz del conductor volvió a escucharse. «Por favor, permanezcan en sus asientos. Revisaremos el desperfecto». Pero esa voz no era la misma de antes. Sonaba distorsionada, como si alguien estuviera imitando al conductor. Marta me tomó del brazo. «Luis, esto no está bien», asentí tratando de mantener la calma. Afuera, las sombras parecían agitarse con más intensidad. Algo o alguien estaba ahí observándonos. Y fue entonces cuando los golpes comenzaron, uno tras otro, recorriendo el techo del vagón. «Papá», gritó Ana, abrazándose a Marta. El hombre del sombrero negro se levantó lentamente y sin decir una palabra, caminó hacia el final del vagón. Justo antes de cruzar al siguiente compartimiento, giró la cabeza y nos miró. Sus ojos brillaban de una forma que no era natural. Y luego desapareció entre las sombras. El vagón quedó en silencio después de que aquel hombre del sombrero negro desapareció. Los niños se abrazaban a Marta, y yo trataba de mantener la compostura. Afuera la oscuridad era absoluta, rota solo por el tenue reflejo de las luces navideñas del tren, que parpadeaban con irregularidad. «Esto no es normal, Luis. ¿Qué hacemos?», preguntó Marta en voz baja, aunque su tono traicionaba el miedo. «Esperemos un poco».
Tal vez sea solo una falla, respondí aunque no creía mis propias palabras. De pronto, un sonido metálico resonó a lo largo del tren, como si algo pesado se arrastrara sobre los vagones. Los niños comenzaron a llorar en silencio, y sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. ¿Qué ves?, preguntó Marta. Apenas podía distinguir algo entre las sombras, pero entonces lo vi. Una figura alta y delgada se movía entre los vagones, su silueta se deformaba por la poca luz. No caminaba, parecía flotar, y su rostro estaba cubierto por lo que parecía un velo o una capa que se agitaba con el viento inexistente. Luis, ven aquí, ahora mismo, insistió Marta, su voz estaba al borde del pánico. Me alejé de la ventana y me senté junto a ellos, intentando calmar a los niños. Ana susurró. Papá, ¿quién es esa señora afuera? Mi sangre se heló. ¿Qué señora, hija? La que está en la ventana mirándonos. Marta y yo volteamos al mismo tiempo. No había nada, solo nuestro reflejo en el cristal empañado. No hay nadie, estás imaginando cosas, dije aunque mi voz temblaba. No. Está ahí. Justo detrás de nosotros. Gritó Ana, señalando con el dedo. Giré rápidamente, pero el vagón estaba vacío. Sin embargo, en el suelo, una huella húmeda y oscura marcaba el pasillo, como si alguien hubiera caminado descalzo dejando barro o sangre. De repente, las luces parpadearon y se apagaron otra vez. El vagón quedó sumido en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía del vagón trasero, era un alarido tan desgarrador que me puso la piel de gallina. Marta me miró con ojos llenos de terror. Luis, ¿qué está pasando? Quédense aquí. Voy a ver qué ocurre, dije aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. No nos dejes solos, rogó Marta, aferrándose a mi brazo. Volveré en un segundo, lo prometo. Avancé con cautela hacia el pasillo. A cada paso, el crujido del piso resonaba como si el tren mismo se quejara de mi presencia. El aire era cada vez más pesado, y un olor metálico, como a hierro oxidado, llenaba mis fosas nasales. Abrí la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Afuera, el viento gélido me golpeó el rostro, y pude escuchar algo más allá del silbido del aire, era un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes. Luis, pronunciaba mi nombre, prolongando las sílabas como si alguien disfrutara de mi desconcierto. Entré en el siguiente vagón. Estaba completamente vacío, pero en el centro, sobre uno de los asientos, había un objeto que no pertenecía ahí, era una muñeca vieja, con un vestido raído y el rostro agrietado. Al acercarme, noté que sus ojos parecían seguirme. El tren se sacudió violentamente, y la muñeca cayó al suelo con un golpe seco. De su boca entreabierta comenzó a brotar un hilo de un líquido oscuro, que goteaba hasta formar un charco a mis pies. Retrocedí, pero algo detrás de mí bloqueó mi camino. Me giré de golpe y vi al hombre del sombrero negro, parado en silencio, con las manos cruzadas frente a él. No deberías haber venido aquí, dijo, su voz era grave y llena de eco, como si hablara desde dentro de un pozo. Intenté decir algo, pero no podía articular palabras. En ese momento, el hombre levantó una mano y señaló hacia la muñeca. Ella los quiere a todos. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Logré preguntar al fin, aunque mi voz sonaba más como un susurro. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal, era demasiado ancha, como si su rostro se desgarrara en el proceso. Ya lo sabes. Un estruendo ensordecedor me hizo voltear hacia la ventana. Algo enorme y oscuro se deslizaba por el exterior del tren, golpeando los cristales con fuerza. Cuando me giré de nuevo, el hombre había desaparecido. Corrí de regreso al vagón donde estaban Marta y los niños. Ellos estaban abrazados, temblando. Luis. Algo estaba aquí. Gritó Marta, señalando la puerta. Antes de que pudiera responder, las luces del tren se encendieron de nuevo, pero esta vez tenían un tinte rojizo, como si todo estuviera bañado en sangre. Y entonces, el tren comenzó a moverse, pero no hacia adelante. Retrocedía hacia la oscuridad absoluta. El tren retrocedía a una velocidad alarmante, pero lo que realmente me aterraba no era el movimiento, sino la sensación de que algo, o alguien, estaba manipulando el destino de todos los pasajeros.
Marta me miraba con los ojos desorbitados mientras se aferraba a nuestros hijos, quienes sollozaban con desesperación. «Luis, ¿qué está pasando?», gritó, sacudiéndome por los hombros. «No lo sé», respondí, aunque mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica. Pero, ¿cómo explicar todo aquello? ¿El hombre del sombrero negro, la muñeca, las luces rojizas? Intenté calmarme. Respiré profundamente y miré a mi alrededor. El vagón parecía aún más extraño que antes. Las decoraciones navideñas estaban desteñidas, como si hubieran estado allí por décadas. Algunas luces parpadeaban débilmente y otras simplemente colgaban, fundidas o arrancadas. «Debemos encontrar al conductor», dije finalmente, tomando a Marta de la mano. «No podemos quedarnos aquí». «¿Y los niños?», preguntó ella, aferrando a Ana y a Diego como si fueran su última conexión con la realidad. «Llévanos contigo, mamá», interrumpió Ana con una voz extrañamente calmada. «Papá tiene razón, algo nos está mirando». La miré desconcertado. ¿Cómo una niña de 6 años podía decir algo así con tanta frialdad? Marta, visiblemente aterrada, asintió, y juntos nos pusimos en marcha hacia el vagón delantero. Mientras avanzábamos, cada paso parecía más pesado, como si el suelo se hundiera bajo nuestros pies. Diego empezó a llorar de nuevo. «Tranquilo, hijo, todo estará bien», intenté tranquilizarlo, aunque mi voz sonaba hueca. Al abrir la puerta hacia el siguiente vagón, un golpe de viento helado nos recibió. Algo estaba terriblemente mal. Este vagón estaba completamente vacío, igual que el anterior, pero no había asientos ni decoración, solo un largo pasillo con paredes metálicas. «Luis, esto no estaba así antes», murmuró Marta. «Lo sé», contesté. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si algo las hubiera arañado. Pasamos junto a una puerta lateral que parecía sellada, pero sobre ella, unas palabras garabateadas con algo oscuro captaron mi atención. Las palabras decían: «El tiempo aquí no existe». «¿Qué significa eso?», preguntó Marta en voz baja. «Nada bueno», respondí tomando a Ana en brazos para que no viera el resto del vagón. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un sonido rítmico, como pasos, pero demasiado lentos y arrastrados para ser humanos. Marta apretó mi brazo. «No mires atrás», le susurré, aunque yo mismo tenía el impulso de hacerlo. Los pasos se acercaban, y con ellos, una presencia opresiva llenó el vagón. De reojo, vi que Marta cerraba los ojos, y Ana enterraba su rostro en mi hombro. Pero Diego, impulsado por la curiosidad, giró la cabeza. «Es ella», gritó señalando algo detrás de nosotros. El pánico me obligó a moverme. Sujeté a Marta y a Diego, y corrimos hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. A nuestras espaldas, los pasos se transformaron en un ruido pesado, como si algo gigante nos persiguiera. Abrí la puerta con fuerza, y todos nos lanzamos al siguiente vagón. Esta vez, el ambiente cambió por completo. Era un comedor, decorado con adornos navideños que parecían perfectamente intactos, como si nos hubiéramos transportado a otro tren. En las mesas había comida servida, platos con carne de pavó, tazas de chocolate caliente, dulces. Todo lucía fresco, y un olor agradable llenaba el aire. «Esto no tiene sentido», dijo Marta, mirando a su alrededor. «No toquen nada», les advertí. Ana señaló una mesa al fondo del vagón. «Papá, allí hay gente». Miré hacia donde apuntaba. Efectivamente, había varias personas sentadas. Algunas comían en silencio, otras parecían inmóviles, mirando hacia nosotros con expresiones neutras. «Hola», llamé dando un paso hacia ellos. Nadie respondió. Me acerqué lentamente, pero al llegar a la primera mesa, noté algo que me heló la sangre. Las personas no eran reales. Eran figuras, como maniquíes, con rasgos humanos demasiado detallados, casi grotescos. Sus ojos, aunque inmóviles, parecían seguir cada uno de mis movimientos. «Luis, vámonos de aquí», rogó Marta, con voz temerosa. «Sí, esto no es seguro». Giré hacia la puerta del próximo vagón, pero estaba cerrada con llave. Intenté forzarla, sin éxito. Mientras lo hacía, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Las figuras en las mesas comenzaban a moverse lentamente, sus cabezas giraban hacia nosotros, y sus bocas se abrieron en una mueca antinatural.
Ana comenzó a llorar. Diego gritó. Nos están mirando. Fue entonces cuando escuchamos aquella voz, grave y distorsionada, resonando en todo el vagón. Todos tienen un lugar aquí. Y será para siempre. La puerta detrás de nosotros, por donde habíamos entrado, se cerró de golpe. Marta comenzó a golpearla desesperadamente. Déjenos salir. Por favor. Gritaba, mientras yo trataba de proteger a los niños. Las figuras en las mesas comenzaron a levantarse, sus movimientos rígidos pero decididos. Avanzaban hacia nosotros, rodeándonos poco a poco. Luis, haz algo, suplicó Marta, con lágrimas en los ojos. Sin pensarlo, agarré una de las sillas y la lancé contra una ventana, que se rompió con un estruendo. El aire frío y denso se coló en el vagón. Vamos. Rápido. Grité. Uno a uno, ayudé a Marta y a los niños a salir por la ventana. El tren seguía avanzando, pero a menor velocidad. Cuando todos estuvimos fuera, caímos sobre un suelo helado y duro. Al mirar hacia arriba, el tren desaparecía en la distancia, llevándose consigo aquellos horrores. ¿Dónde estamos?, preguntó Marta temblando. Miré a nuestro alrededor. Estábamos en medio de un bosque oscuro, sin señales de civilización, pero lo más extraño era que el cielo no tenía estrellas ni luna, solo un vacío absoluto. No lo sé, pero debemos seguir adelante, dije, tratando de mantener la calma. Al fondo del bosque, una luz tenue parpadeaba. Tal vez haya alguien allí, dijo Marta, esperanzada. O algo, murmuré, tomando a mi familia de la mano mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido. El bosque frente a nosotros parecía sacado de una pesadilla. Los árboles eran altos y torcidos, con ramas que se entrelazaban como garras intentando atraparnos. Mientras caminábamos hacia la tenue luz en la distancia, todo era un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre la hojarasca seca. «Papá, ¿crees que alguien nos ayudará?», preguntó Ana, su voz era apenas un susurro. «Eso espero, hija», mentí intentando sonar confiado. Marta me lanzó una mirada rápida, una mezcla de esperanza y reproche, como si supiera que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Diego iba a mi lado, demasiado callado para su personalidad usual. Algo en este lugar lo había silenciado, y eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. ¿Ha notado algo?, dijo Marta, rompiendo el silencio. Hace frío, pero no hay viento. Asentí en silencio. El aire era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este bosque. Por más que caminábamos, la luz en el horizonte no parecía acercarse. Esto no tiene sentido, murmuré deteniéndome un momento. Luis, no podemos detenernos ahora, dijo Marta, sujetando a los niños con más fuerza. Esa luz es lo único que tenemos. Volvimos a avanzar, pero entonces Diego se detuvo en seco. Papá, ¿escuchaste eso?, dijo con los ojos muy abiertos. ¿Qué cosa?, pregunté tratando de oír algo entre el silencio opresivo. Un murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Era un sonido bajo y constante, como si alguien estuviera susurrando justo fuera de nuestro alcance. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, su voz sonaba temblorosa. Sigan caminando, ordené intentando mantener la calma. Pero los murmullos se intensificaron. Parecían venir de todas partes, rodeándonos. Eran palabras indescifrables, pero que transmitían un malestar profundo. Luis, gritó Marta, señalando detrás de nosotros. Volteé, y sentí como un frío inexplicable me recorría la columna vertebral. Entre los árboles, varias figuras se movían lentamente, sombras altas y deformes que parecían observarnos. «Corran». No tuve que repetirlo. Marta tomó a Ana y yo a Diego, y comenzamos a correr hacia la luz. A medida que avanzábamos, los murmullos se transformaron en gritos, pero no gritos humanos. Era un sonido desgarrador, como el crujir de metal oxidado mezclado con lamentos de dolor. La luz finalmente comenzó a acercarse, y con ella, el terreno cambió. Las hojas secas dieron paso a un suelo liso y oscuro, como si estuviéramos caminando sobre vidrio. La luz provenía de una pequeña cabaña, completamente fuera de lugar en este bosque aterrador. Allí, grité señalando la puerta. Al llegar, la cabaña parecía aún más extraña. Era vieja,
con paredes de madera podrida y una chimenea que expulsaba un humo denso y negro. Sin embargo, lo más inquietante era la sensación que emanaba de ella, como si nos estuviera esperando. Empujé la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido. Dentro, una chimenea ardía con un fuego inquietantemente rojo, y en el centro de la habitación había una mesa con una vela encendida. ¿Qué es este lugar?, preguntó Marta, abrazando a los niños. No lo sé, pero parece seguro por ahora, respondí, aunque no estaba convencido. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Marta gritó, y los niños comenzaron a llorar. Tranquilos, estoy aquí, dije, tratando de calmar a mi familia mientras revisaba la puerta, pero estaba sellada, como si nunca hubiera tenido una abertura. Entonces, una voz profunda y grave resonó en la habitación. Bienvenidos, viajeros. Marta se aferró a mi brazo, y los niños se escondieron detrás de ella. Miré alrededor, buscando al dueño de la voz, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar valiente. No importa quién soy. Lo que importa es que han llegado al lugar que buscaban, aunque no lo sepan. La voz parecía salir de las paredes mismas, reverberando en nuestras cabezas. No buscábamos este lugar, respondí, con la mandíbula apretada. Solo queremos salir de aquí. Un silencio incómodo siguió a mis palabras, hasta que la voz respondió con un tono casi burlón. Salir. No hay salida para los que cruzan este umbral. Pero tal vez, solo tal vez haya una manera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta, casi en un susurro. La llama de la vela en la mesa parpadeó, y algo apareció sobre ella, un libro viejo y polvoriento, con una cubierta negra y grabados dorados que parecían moverse bajo la luz. Elijan una página y lean, y el destino hará el resto, dijo la voz. No vamos a tocar eso, dije con firmeza. Ah, pero no tienen opción. Si no eligen, yo lo haré por ustedes. El fuego de la chimenea creció, iluminando toda la habitación con un rojo intenso. Las paredes comenzaron a temblar, y los murmullos del bosque volvieron, esta vez más cerca y más fuertes. Luis, haz algo, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Me acerqué al libro, sabiendo que no tenía otra opción. Lo abrí con manos temblorosas, y al hacerlo, las páginas comenzaron a pasar solas, hasta detenerse en una marcada con sangre. El texto era incomprensible, pero una frase destacó en letras grandes y negras. El texto decía: solo uno será liberado. El libro seguía abierto frente a mí, sus páginas temblando como si tuvieran vida propia. La frase solo uno será liberado brillaba en la página, como si quisiera clavarse en mi mente. Marta me miraba con ojos llenos de miedo, y los niños se aferraban a su ropa, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos. La voz, que parecía provenir de las paredes mismas, seguía flotando en el aire. No pueden escapar, no sin hacer una elección. El libro siempre cobra lo que debe, dijo la voz, con un tono que rozaba la burla. Miré la página una vez más. No había texto comprensible, solo símbolos y palabras escritas en un idioma que no podía reconocer. Las letras se movían lentamente, pero había algo en ellas, algo que me atrapaba. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, como si el mismo aire dentro de esa cabaña estuviera impregnado de un terror ancestral. ¿Qué significa esto?, preguntó Marta. Luis, no hagas esto. No pude contestar. Estaba completamente hipnotizado por las palabras que danzaban ante mí. Pero lo peor era que no sabía si estaba viendo la realidad o si ya me había hundido en una pesadilla de la que no podría despertar. De repente, una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando la vela que brillaba sobre el libro. La oscuridad se apoderó de todo, y el aire se volvió espeso. Un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. «Papá», gritó Ana. «Luis», gritó Marta, pero su voz se apagaba rápidamente, como si algo estuviera ahogando sus palabras. La cabaña comenzó a crujir, y las paredes parecían comprimirse, como si el lugar estuviera apretándonos. El libro comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Me levanté de golpe, empujando a Marta y a los niños hacia un rincón. «No sé qué está pasando, pero no podemos quedarnos aquí», dije respirando con dificultad. En ese momento, la voz resonó con una fuerza aún mayor. «No puedes huir de tu destino.
Tienes que elegir, Luis. Solo uno será liberado. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El dilema me atormentaba. La idea de sacrificar a uno de mis seres queridos era inhumana, pero ¿qué pasaba si no tomaba la decisión? El libro parecía tener un control absoluto sobre nosotros, y aunque mi mente me gritaba que no lo hiciera, algo dentro de mí me decía que no había forma de evitarlo. Luis, gritó Marta, pero no pude mirarla. Era como si el libro me hubiera absorbido por completo. Todo a nuestro alrededor se desdibujó. La cabaña, la oscuridad, las voces que parecían provenir de los rincones más lejanos, todo desapareció por un momento, y lo único que existió fue esa página. La elección. Un susurro, un nombre. Ana. No. Dije, con hilo de voz. El nombre de mi hija se repetía en mi cabeza como un eco incesante. El destino ya había comenzado a jugar con nosotros, y la pregunta que me atormentaba era simple: ¿quién era el elegido? De pronto, el libro cambió. La página se volvió completamente negra, y una nueva frase apareció en letras rojas. El tiempo se acaba. Sentí una presión en el pecho, como si algo me aplastara por dentro. Una especie de desesperación que nunca había conocido. Marta comenzó a sollozar. Ella también lo había visto, era la amenaza latente de una decisión fatal. Luis, ¿qué vas a hacer?, preguntó Marta, con sus ojos llenos de lágrimas. El miedo se reflejaba en su rostro, y al mirarla, el peso de la decisión se hacía más pesado. El tiempo se agotaba. Entonces, la puerta de la cabaña se abrió lentamente. Un viento gélido entró, arrastrando hojas secas y el olor de lo desconocido. Frente a nosotros, en el umbral, apareció una figura. Era alta, delgada, vestida con una capa oscura que brillaba débilmente en la oscuridad. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. No podía ver su rostro, pero sentía que no tenía intención alguna de ayudarnos. La figura se acercó lentamente, y al instante, el libro comenzó a brillar de nuevo. La figura levantó la mano, y el aire en la cabaña se volvió más espeso, como si algo invisible estuviera aprisionándonos. El tiempo ha llegado, Luis. Elige ahora, o las consecuencias serán más graves. Mi respiración se volvió errática, mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. No sabía si esa figura era un ser sobrenatural, un demonio o algo peor. Todo lo que sabía era que si no tomaba una decisión, perderíamos todo lo que amábamos. Con cada palabra que salía de la boca de esa entidad, una parte de mí se sentía vacía, como si no quedara nada de mi ser. De alguna manera, el miedo había transformado la cabaña en un lugar donde no existía la esperanza, solo la desesperación. La voz volvió a susurrar, esta vez en mis oídos, como si estuviera dentro de mi cabeza. Elige. Era la única opción. Una decisión imposible que determinaría el futuro de todos nosotros. Mi visión comenzó a oscurecerse, y por un momento, pensé que todo se iba a desmoronar. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, la luz del libro explotó en una ráfaga cegadora. La explosión de luz que inundó la cabaña fue tan intensa que sentí que mis ojos se volvían a quemar. La energía parecía atravesar mi cuerpo como un rayo, dejándome completamente sin aliento. Marta y los niños gritaban, pero sus voces se desvanecían, como si algo estuviera devorando el sonido de la habitación. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de soportar el destello. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, como si el mundo estuviera siendo arrancado de sus cimientos. Cuando abrí los ojos, ya no estábamos en la cabaña. La oscuridad era tan densa que casi podía tocarla. La sensación de desorientación me golpeó con fuerza. El aire estaba impregnado de una humedad extraña, y los susurros, esos susurros que nos perseguían desde que habíamos abierto el libro, parecían rodearnos, filtrándose a través de las grietas de las paredes invisibles que nos rodeaban. «¿Luis?», dijo la voz de Marta, llena de temor, al fondo. La miré, y mi corazón dio un vuelco. Ella estaba allí, pero su rostro no era el mismo. Estaba pálida, sus ojos vacíos, como si la vida se hubiera drenado de ella. Sus labios temblaban, pero no era un miedo normal. Había algo más en su mirada, algo que no podía identificar. El miedo me abrazó, pero no había tiempo para dudas. «¿Marta?», grité. Pero no respondió.
En su lugar, la figura que había aparecido en la cabaña ahora estaba junto a ella. Su rostro, ahora visible, no era humano. Su piel estaba arrugada, de un color gris pálido, como si el tiempo hubiera dejado de existir para esa criatura. Los ojos, completamente negros, reflejaban la oscuridad que nos rodeaba. Luis, elige, dijo la figura, y esta vez, su voz era mucho más profunda, como si viniera de las entrañas del mismo infierno. No pude evitar dar un paso atrás, el terror inundaba cada parte de mí. ¿Qué había hecho al abrir ese maldito libro? ¿Qué era esta cosa que me exigía tomar una decisión tan atroz? ¿Por qué Marta se veía diferente? No, grité, incapaz de soportar la tensión. No voy a hacer nada. La figura soltó una risa baja, gutural, que resonó a través de la niebla que parecía envolverse alrededor de nosotros. Lo has hecho ya, Luis. ¿No lo ves? La figura levantó la mano, señalando las sombras que se retorcían a nuestro alrededor. El tiempo ya no está de tu lado. Nadie puede escapar del destino que el libro ha marcado. Los susurros se hicieron más fuertes, más rápidos, y mi cabeza comenzó a retumbar. Era como si la misma realidad estuviera desmoronándose. De repente, sentí una presión en mi pecho. No era física, sino algo mucho más intenso. Como si mi alma misma estuviera siendo arrastrada hacia algo oscuro y vacío. Miré a Marta, que ahora estaba demasiado cerca de la figura. Sus ojos no tenían vida. Marta, susurré, incapaz de articular más palabras. Ella no me miraba. No podía, como si su ser ya no estuviera allí. No la toques. Grité. Pero fue en ese momento cuando la figura hizo un gesto, y las sombras que nos rodeaban comenzaron a moverse. Las paredes de la nada se acercaron, y en el espacio donde antes estaba Marta, solo quedaba una silueta. Una sombra sin rostro. Las sombras la consumieron, y antes de que pudiera reaccionar, la figura me miró fijamente. Elige. Elige antes de que todo termine. Mi mente se bloqueó. ¿Qué demonios quería decir con eso? ¿Qué elegía? No podía perder a Marta, no podía perder a los niños. Pero en mi interior sabía que el precio por no decidir sería mucho peor. La voz, esa voz omnipresente, comenzó a susurrar mi nombre, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Luis. 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 Las sombras continuaron su danza macabra a nuestro alrededor, arrastrándome hacia el abismo. No pude soportarlo más. De alguna forma, de algún modo, el miedo me obligó a dar un paso hacia la figura. Está bien, voy a elegir, dije, con mi voz quebrada. La figura sonrió. Entonces, todo tendrá fin. El vacío que me rodeaba parecía tragarse todo a mi alrededor. Las sombras ya no danzaban como antes, ahora se retorcían, envolviéndonos en una niebla espesa. El aire era pesado, como si la misma vida estuviera siendo drenada de nuestro entorno. En la distancia, la figura oscura permanecía fija, observándome con aquellos ojos negros y vacíos que reflejaban todo lo que había temido. ¿Qué he hecho? Musité, la desesperación comenzaba a apoderarse de mí mientras los susurros se volvían cada vez más intensos, más frenéticos. Cada palabra me atravesaba como una aguja envenenada. Cada respiración se volvía más difícil. Marta, que antes estaba allí, había desaparecido. La silueta que la había sustituido no era más que una sombra sin forma, como un eco de lo que ella fue. La oscuridad lo había reclamado todo, y yo había sido el responsable. No podía permitir que eso fuera el final. Marta, por favor, regresa, grité, con mi voz quebrada, casi implorante. Pero la respuesta fue solo un eco, un vacío profundo que se cernía sobre mí. La figura, sin moverse, habló de nuevo, y esta vez su voz resonó con una fuerza tal que me sacudió hasta lo más profundo. El tiempo es relativo aquí, Luis. Ya has sellado tu destino. Elige lo que realmente quieres salvar o perder. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía elegir? ¿Qué significaba esa elección? ¿Había alguna salida? Las palabras de la figura se retorcían en mi mente como una espiral imparable. No había paz, solo caos. Recordé las palabras de la leyenda que había leído en el libro. Un sacrificio, una decisión. Solo una vida podía ser salvada. ¿Pero qué significaba eso?
¿Debería sacrificar a Marta para salvar a los niños? ¿O debía ser yo quien desapareciera en este lugar de pesadilla? No puedo hacer esto. Grité, mi cuerpo temblaba de pavor. La figura sonrió, pero no con bondad. La sonrisa era un reflejo de la oscuridad misma, una que se extendía por todo mi ser. La decisión ya ha sido tomada, Luis. El destino ya se ha escrito. Solo falta la última parte del trato. Las sombras a mi alrededor comenzaron a estrecharse y la presión en mi pecho aumentaba. El miedo se apoderaba de mí, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Recordé las palabras de Marta antes de que todo esto comenzara. La Navidad es un tiempo para estar juntos. No importa lo que pase, siempre seremos una familia. Ella no había dicho eso por casualidad. La Navidad era lo que nos unía. Y la familia era lo que más amaba. Voy a salvar a mi familia. Grité con todo el coraje que me quedaba, desafiante. La figura pareció vacilar por un instante. Pero la risa oscura que siguió hizo que mi piel se erizara. Ya lo has decidido, Luis. Pero recuerda, no todos los deseos se cumplen como esperas. De repente, las sombras comenzaron a desvanecerse. Un viento extraño soplaba y el frío se deslizaba por mi piel. El mundo comenzó a tornarse cada vez más difuso, como si todo estuviera a punto de colapsar. Las luces del tren, que antes se veían a lo lejos, comenzaron a desaparecer en la niebla, como si se disolvieran en la nada. Cuando todo se calmó, ya no estábamos en el mundo oscuro donde todo se había detenido. Estábamos de vuelta en el tren, en el mismo asiento, con la misma sensación de incomodidad. Pero algo había cambiado. Marta y los niños estaban a mi lado, con sus rostros aún reflejando la preocupación, pero ya no había un vacío en sus miradas. Algo o tal vez todo, se había alterado, pero no estaba seguro de qué exactamente. ¿Qué pasó?, susurró Marta, mirando a su alrededor, confundida. No sabía cómo explicarlo, ni si debía. El miedo y la angustia seguían ahí, en cada rincón de mi ser. Nada pasó, respondí aunque mi voz sonaba vacía. Miré hacia afuera, donde las luces del tren parpadeaban a lo lejos. La niebla había desaparecido, pero algo me decía que lo que había experimentado no había sido un sueño. De repente, la pantalla de mi celular parpadeó, mostrando una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Recuerda, Luis. No puedes escapar del libro. Algún día, él vendrá por ti. El pánico se apoderó de mí una vez más. ¿Era este el final o solo el principio de algo mucho peor? El mensaje en mi celular seguía allí, parpadeando, como una amenaza palpable. La luz de la pantalla era la única que rompía la oscuridad de la cabina del tren. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al leer las palabras una y otra vez. No puedes escapar del libro. ¿Qué significaba eso? ¿Había tomado la decisión correcta? Marta, sentada junto a mí, parecía no darse cuenta de la tensión que me había invadido. Miraba por la ventana con una expresión distante, como si algo la estuviera perturbando, pero no podía decir qué. La brisa fría del invierno que se filtraba por la ventana me recordó que estábamos en pleno viaje hacia el pueblo, hacia un destino que ya no parecía tan claro ni seguro como antes. «Luis», preguntó Marta, sus ojos ahora mirándome con una curiosidad que me heló la sangre. Algo no estaba bien en ella, pero no podía identificarlo. «¿Qué pasa?», respondí, tratando de disimular mi creciente ansiedad. «Es solo una sensación rara. Como si algo estuviera observándonos», dijo, mirando alrededor como si esperara ver algo. Mi corazón latió con fuerza. La niebla en mi mente comenzaba a disiparse, pero la incertidumbre seguía ahí, latiendo en cada rincón de este tren, de este viaje. De pronto, la luz del vagón comenzó a parpadear de manera extraña. Al principio pensé que era por el mal estado del tren, pero el titileo de las luces se volvió cada vez más errático y la cabina empezó a llenarse de un extraño silencio. Era un silencio incómodo. El sonido del tren sobre las vías desapareció, reemplazado por un vacío que retumbaba en mis oídos. De repente, las luces se apagaron completamente y el tren se detuvo en seco, dejándonos sumidos en una oscuridad total. «Luis. ¿Qué está pasando?», gritó Marta, su voz ahora estaba teñida de pánico. No pude responder.
No sabía qué estaba ocurriendo, pero la sensación de que algo estaba mal se intensificaba con cada segundo. El aire estaba denso, como si todo nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Poco después, la oscuridad fue interrumpida por una tenue luz que comenzó a aparecer en el fondo del vagón, una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Era una luz sobrenatural, amarilla y tenue, como si fuera un faro en medio de la nada. De esa luz emergió una figura. La figura que habíamos dejado atrás, aquella misma entidad que nos había estado acechando desde que el libro había sido abierto. Su rostro ya no estaba oculto por las sombras, y ahora lo reconocí. Era el mismo ser que había hablado con voz profunda, que había desvanecido a Marta y los niños en aquella horrible realidad. Era el mismo ser que había hecho que tomara una decisión irreversible. La figura caminó hacia nosotros con una calma inquietante, su presencia llenando el vagón, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en su forma. Los ojos vacíos y oscuros, como pozos sin fin, me miraban fijamente. Luis, has elegido. Pero ahora, no hay vuelta atrás. La voz de la figura era aún más grave, como si proviniera de una dimensión paralela. Las palabras resonaron en mi mente, como un eco interminable. Los susurros se reanudaron, más intensos, más penetrantes. Mi cuerpo temblaba, incapaz de soportar el peso de lo que estaba ocurriendo. No solo estábamos atrapados en un tren que ya no existía en nuestra realidad, sino que estábamos condenados a revivir una y otra vez este viaje, esta elección. No había escape. Marta dio un paso atrás, aterrada, y en ese momento lo entendí, no estábamos solos en este viaje. Este tren, esta oscuridad, todo lo que había sucedido antes, no era solo un mal sueño. Estábamos atrapados en un ciclo, en una maldición que no podíamos romper. De repente, la figura extendió su mano hacia mí. No era una invitación, era una sentencia. Quería que me acercara, que aceptara lo que el destino me había reservado. Sabía que no tenía más opciones, que mi vida ya no era mía, y que este viaje nunca terminaría. La figura iba a llevárselo todo. Pero entonces, algo dentro de mí explotó. La imagen de mis hijos, la promesa de estar con ellos, la Navidad que no podía permitir que se desvaneciera en la oscuridad, me hizo resistir. No iba a rendirme tan fácilmente. No, grité mientras me levantaba de un salto. Agarré a Marta con fuerza, tomé las manos de los niños y me dirigí hacia la puerta del vagón. La figura intentó detenerme, su risa resonando en el aire, pero ya no podía escucharlo. Con un último esfuerzo, empujé la puerta del vagón y cuando ésta se abrió, el tren desapareció, la figura se desvaneció y el tren se disolvió en la neblina. La luz cegadora de la Navidad, las luces brillando en la estación, me cegaron. El tren ya no estaba. Ya no estábamos en ese lugar oscuro. Estábamos de vuelta en el mundo real, de vuelta en el viaje hacia el pueblo. Los niños estaban sentados tranquilos a mi lado, la calma de la estación de tren llenaba el aire. Pero algo había cambiado. Marta me miraba con ojos extraños, y la sensación de que todo había sido un mal sueño seguía presente. De repente, recordé el mensaje en mi celular. El teléfono había caído en el suelo durante el caos, y ahora estaba roto y apagado. No quedaba evidencia alguna de lo que habíamos vivido. ¿Había sido todo real? ¿O solo una ilusión creada por algo mucho más oscuro? Lo que sabía con certeza era que ese viaje ya no había terminado. El verdadero viaje había comenzado.